el centro de integración que es la médula, baja por el eferente o los nervios eferentes y el órgano efector o los músculos efectores van a quitarlo. Vas a remover la mano de el fuego. Y otro ejemplo, ese es somático. Y uno que no sea somático. El otro, creo que era motor, se me olvidó el nombre. Ese es motor también, ese es motor. Ese que mencionamos es motor. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más? el del otro ¿Otro más? son los procesos que son los que uno no controla, como el sudor y eso. Exacto. O por ejemplo, la liberación y la síntesis de alguna hormona, mediada por altos reflejos también. Eso que usted dice es cierto. Sí, bien. Hacia ahí vamos a... Y pregunto yo, ¿cuáles son los 5 elementos que forman un arco reflejo? Creo que tiene que haber un receptor, Uh-huh. el aferente, la neurona intercelular, no, la interneurona y Ajá. eh, la aferente, que es la que envía el impulso, ¿Cierto? y creo El centro de que integración. el centro de integración, que es el interneuronal, creo que Ajá. Ahí te creo que no faltó sé. entonces el Sí, eferente y el referente, órgano creo que. efector. Ah, sí, ya, pero que no me lo dijiste en orden, pues tenés que decirlo en orden. Ok, bien. ¿Quién me puede hablar que no sea el compañero, que sea otro diferente? ¿Quién me puede hablar de los pares craneales? ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué funciones tienen? ¿Eso con qué se come? ¿Eso para qué sirve? Muchachos, Ana, cuéntame Ana. Y Mario, cuéntame Mario. Los escucho. Mario, Ana, Ariana, Carolina, Abraham. Son también llamados nervios craneales y estos salen desde el tronco del encéfalo, si no me equivoco, y de ahí se distribuyen a lo largo sé que llegan hasta el abdomen, a lo largo creo que del tórax y la cabeza. Ok, mencióname unos cuantos, pues. El olfatorio, está Ajá. el motor ocular común, el trigémino y el motor ocular externo. No recuerdo otro, la Okay. verdad. No, sí, eso que dices es verdad. Son nervios que salen de la base del cráneo y inervan principalmente los órganos de los sentidos y también hasta el cuello un poquito más abajo del abdomen. Esa definición está buena, ¿sí? Se le llama nervios craneales porque surgen o nacen pues de la base del cráneo. ¿Bien? ¿Hay que aprendérselos? Pues sí, hay que aprendérselos. Hay que aprendérselos. Y a ver, eh, por ahí, continuando por ahí. ¿Para qué funciona el sistema nervioso eh, periférico? ¿Para qué funciona? Profe, el sistema nervioso periférico funciona para controlar la musculatura esquelética de manera refleja y voluntaria. Ok, muy bien, eso es cierto, eso es. A ver, en las diapositivas de fibras motoras, yo mencioné 3 tipos de fibra, la tipo A, la tipo B y la tipo C. ¿Quién me puede dar las diferencias y describírmelas? O sea, así como dice el cuadro, pero con sus palabras. Uno repito, mencionamos las fibras tipo A, las fibras tipo B y las fibras tipo C.
Las fibras tipo A, estas son mielínicas, igual que la B. En cambio, la C, estas no tiene, son amielínicas y son más lentas que las anteriores. Ciertamente, muy bien. Muy bien, eso es cierto. ¿Y dónde las podemos encontrar? ¿Lo demás? El tipo A se puede encontrar en las fibras sensitivas y motoras de los nervios somáticos. El tipo B en los autonómicas preganglionares del sistema nervioso autómico. Y el tipo Y el tipo C, autonómicas postganglionares y fibras sensitivas que equivalen a un 50%. Muy bien, eso está muy bien. Bien, en el laboratorio ya ustedes vieron dónde se integraban la mayoría de los reflejos, así que eso no es importante que lo repasemos aquí. Ok, bien, déjenme ver algo acá. Denme un segundo, muchachos, denme un segundo. A ver, en propiocepción déjenme rescatar lo más importante para que podamos discutir. Bien, ¿quién nos puede hablar de los tipos de receptores que podemos encontrar en la piel? De hecho, eso está en la diapositiva 3, me parece. Sí, en la 3 y en la 5. Porque a partir de ahí vamos a llegar a dos conceptos nuevos. A ver, los escucho. ¿Qué pasó? Profe, ¿cómo fue la pregunta? No. ¿Cuáles son los tipos de receptores que hay en la piel? Profe, ¿se refiere al miotático y monosimpático y el inverso? No, me refiero a las diapositivas de propiocepción. Las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Pacini, corpúsculo de Meissner, bulbo de Cross, a esos. ¿Serían los mecanorreceptores? Exacto, los mecanorreceptores. Muy bien dicho. Mecanorreceptores. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes que lo estudiemos? Porque nosotros vimos en el laboratorio que hay estímulos mecánicos que pueden desencadenar potenciales de acción, ¿cierto? Y eso lo tenemos claro, ¿sí? Y un buen ejemplo son los mecanorreceptores de la piel, ¿sí? ¿Por qué me interesa que los vean? Porque me gusta que el estudiante pueda entender cómo usted puede tocar a alguien, cómo puede sentir que toca a alguien. ¿Por qué? Porque esos mecanorreceptores tienen unos canales especiales que son estimulados una vez son tocados, ¿sí? Ok, eso es que si son de frío, de calor, realmente no me interesa. Ahora, ¿qué es un estímulo? La energía que activa el receptor. Ajá, eso que usted dice es importante, es energía que va a activar el receptor. Muy bien, y continuando por ahí, entonces me permito preguntar, ay, se me fue la diapositiva, mala mía, espérese, que estaba emocionado. Ajá. ¿Qué es adaptación? Alguien que no sea la misma compañera. ¿Y por qué es importante este fenómeno de la adaptación? ¿Quién me da un ejemplo? Ajá. Están aquí, se fueron. Sería la actividad del receptor ante la persistencia del estímulo. Y bueno, un ejemplo sería cuando uno se sienta o cosas así. Exacto. Dígalo de nuevo para que los chicos estén pues, atentos.
comparta de nuevo esa definición de adaptación. La actividad del receptor ante la presencia del estímulo. El cese de la actividad del receptor ante ese estímulo. Es decir, el estímulo sigue allí, ¿verdad? Pero el receptor deja de responder. A ver, dígame el ejemplo según la gráfica, porque hay una gráfica muy bonita, que hay dos tipos, de adaptación rápida y adaptación lenta. Según la gráfica, ¿cuál sería la adaptación rápida? ¿El de cabello, el de Pacini, el de músculo o el de las articulaciones? En la gráfica que está ahí, a mano derecha, después de la definición de adaptación. Yo entendí que la más rápida eran las de los mecanorreceptores. Es decir, que su adaptación es más rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que después de un par de milisegundos dejan de mandar impulsos. Por ejemplo, el negro que está ahí, que es el corpúsculo de Pacini, y además de eso, el azul, que son los folículos pilosos del cabello, vemos que al milisegundo, un poquito más de los 0,5 milisegundos, vemos que la línea baja, ¿verdad? Es decir, la cantidad de estímulos que manda en un segundo decrece enormemente, ¿vale? Y no así para los musculares, ni tampoco para los de las articulaciones. Entonces, vemos ya lo que es la adaptación aplicada a un concepto fisiológico. Y pregunto yo entonces, ¿qué es campo receptivo? Superficie de piel inervada por un solo receptor. Ajá. Ok. Y en ese caso, ¿dónde hay un mayor campo receptivo? ¿Dónde hay menor campo receptivo? ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? ¿Cómo le explica a usted a su abuelita qué es campo receptivo? Porque esa definición es teórica, pero yo quisiera saber si podemos profundizar un poquito más. Yo voy a elegir a quién preguntar. Vamos a preguntarle a... Carla Herrera y a Paola Flores. Los escucho. Hola, ¿están aquí? Profesor, ¿lo puedo explicar? Explíquenos pues, por favor. Sería como la parte terminal de la piel donde diante, digamos que, poniendo ejemplo un diabético, cuando se pincha el dedo, la parte más como sensitiva abarca lo que sería el campo receptivo, pues por donde va a salir lo que es la gota de sangre, y ya luego como que se riega por todo el dedo, o sea, siente la sangre por todo el dedo. ¿Puedo explicarlo así? Ok, podemos profundizarlo un poco más. Es la porción de superficie, ¿verdad?, que el receptor puede responder ante un estímulo. ¿Okay? Yo tengo un receptor en la piel y ese receptor en la piel tiene una superficie en la cual puede responder a un estímulo. Si yo aplico algún estímulo lejos de ese área superficial de campo receptivo, mi receptor no va a responder a ese estímulo. ¿Okay? Un ejemplo claro, en lugares que hay una alta densidad de ese tipo de receptores con un bajo número de superficie, pero como son muchos, usted lo siente en los labios, en las zonas erógenas, tiene una amplia capacidad y densidad de receptores. Por otro lado, hay lugares donde hay menos receptores, pero a la vez tiene un campo receptivo un poco mayor. Un ejemplo, la espalda. En la espalda hay pocos receptores, pero su campo receptivo es un poco más grande. ¿Bien? Ok.
Sigo preguntando. A ver. Esto de las vías no lo quiero como otra vez. Las vías lemniscales y dorsolemniscales no las tienen que estudiar, chicos. ¿Ok? Yo las menciono, las explico, pero no vienen para el parcial. Quiero ir a los sentidos. Vamos primero con visión. ¿Quién desata los potenciales de acción en el sentido de la vista? A ver. Ah, no, mala mía. Esa clase no la han visto, ¿verdad? Esa clase es de esta semana, ¿cierto? No puedo ser tan malo. Ok. Bien, entonces vamos a hacer algo. Yo voy a preguntar, la clase si todavía me queda tiempo para hacer eso. Yo voy a hacer unas preguntas en el Google Classroom, pero me las tienen que contestar antes de que esto sean las 12. ¿Okay? Es como un foro, como el de la última vez, pero con preguntas para el tema pues de fisiología de los sentidos. ¿Okay? Son 3 preguntas que voy a escribir y pues por lo menos tienen que responder 2 de esas. ¿Vale? Hola, ¿me pueden decir? Está bien, profesor, por lo menos para saber que están aquí. Ahora sí, porque yo hablo y se quedan así callados y entonces yo me preocupo. Bien, entonces voy a redactar las preguntas, las mando y pues pendiente al carro para que comiencen a contestarlas, pues, porque esa es una evidencia que tenemos un foro de discusión. Ok. Ah, bueno, antes de irnos, ¿alguien tiene alguna pregunta con lo que hemos trabajado el día de hoy? Ok, profesor, no se puede... dígame. Del tejido muscular usted no iba a hablar, ¿verdad? Bueno, si quieres comenzamos. Sí, no, sí puedo hablar. Yo pensé que como yo pregunté antes que si había preguntas y nadie dijo, pero yo puedo conversar de tejido muscular, por supuesto. Quería saber una diferencia de... Quería saber una diferencia de la unión neuromuscular y la contracción muscular. Porque en uno lo que se distribuye sería, si mal no recuerdo, el canal de sodio y en el otro sería el de calcio. Entonces quería saber si tienen la misma función o es distinta. Porque en uno... te explico. Dele, pregunta. En uno trabaja lo que sería la terminal motora, no, era la placa motora terminal que tiene los receptores de acetilcolina. Entonces en el otro se activa... Ay, y se me olvidó. Ok, se me olvidó. Espere. Tranquilo. Mucha información. Bueno, uno se activa mediante eso. La acetilcolina se transporta hacia el receptor, entonces él activa lo que sería el canal de sodio. Pero en el otro se utiliza lo que sería el calcio. Mediante hidrólisis, creo que era de ATP. Entonces quería saber como la diferencia que tienen ellos dos, porque claro, no tienen el mismo cation. Ok, sí. Bien, a ver, en la placa motora se da un potencial de acción dependiendo del ligando, que en este caso es acetilcolina, ¿sí? Una vez que se hace potencial de acción, ese recibe el nombre de potencial de placa motora, ¿ok? O potencial de unión neuromuscular. Se llama unión neuromuscular porque es la parte donde la neurona se une pues al músculo, a la fibra muscular, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profesor. Bien, entonces después este potencial de acción va a ocasionar una despolarización en la placa motora y esta despolarización va a viajar por los túbulos T. ¿Ok? Una vez en los túbulos T va a promover la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico son cisternas que van a entonces alojar calcio, ¿verdad?
va a bajar ese potencial de acción y ahí va a haber unas aperturas, unas compuertas que son voltaje dependientes. Como potencial de acción viaja por el túbulo T, estas compuertas se abren y el calcio comienza a salir del retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma, ¿ok? Bien. Este calcio que sale del retículo sarcoplásmico se une a la subunidad de troponina, ¿verdad? Y una vez que se une esa subunidad de troponina va a exponer el sitio activo de la miosina. Una vez esto pasa, va a pasar lo que se llama cross-beat cycle, que básicamente es, también se le llama power stroke en inglés, pero en español se me da el nombre, que es como, ¿cómo que se dice en español? El tirón. Es un tirón que está promovido, uno, por el calcio que deja expuesto el sitio de activo de la miosina, y dos, por la hidrólisis del ATP. Bien, y entonces después de ese power stroke es que se va a dar la contracción del músculo esquelético. Después de eso, el ADP sale, se vuelve entonces a ocultar el sitio activo de la miosina y finalmente está listo para otro ciclo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el primer potencial de placa motora va a depender de acetilcolina. Y el segundo potencial que va a viajar entonces hacia la cisterna, entonces, y va a ocasionar que se libere calcio, es el que te va a causar la contracción del músculo esquelético. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profesor, en efecto, responde a mi pregunta. Gracias. Ok, vale, bien, muy buena pregunta, excelente. Es una pregunta clave para este materia. Muy bien. Entonces, voy a hacer mis preguntas del foro, porque quiero ver qué tanto saben de algunos temas. Profe, Ajá. yo tengo una pregunta, pero no es de la misma clase que estaba explicando hoy. Es de... Ok, quizás es una pregunta sencilla, pero la verdad me tiene como un poco enredado, pues. Y es en cuanto a los canales asociados a proteína G, que usted dijo que ahí se libera un segundo mensajero. Ese segundo mensajero es como, o sea, es como una señal, o sea, primero viene un primer mensajero que vendría siendo como una señal o una hormona. Ajá. Y el segundo mensajero vendría siendo una segunda señal del primer mensajero. O sea, esos dos conceptos como que Sí, me enredan claro, un poco. por supuesto. No, sí, está bien. Mira, lo que pasa con los unos mensajeros es que son señales, pero intracelulares. ¿Por qué debe ser así? Porque recuerda que hay hormonas y sustancias que no pueden permear la membrana celular. Entonces, una vez que actúa en el receptor extracelular a nivel de la célula, tiene que haber alguna forma de que esa señal viaje dentro de la célula y desencadene pues la función de la hormona o la función pues per se que tenga ese tipo. Entonces, como la mayoría de los mensajeros no permean la membrana celular, se requiere unos mensajeros que sí vayan a trabajar a nivel intracelular para llevar a cabo entonces y promover la reacción deseada. Ahora, hay otros moléculas que sí permean. Por ejemplo, para cortisol y hormonas esteroideas no se necesitan tantos segundos mensajeros. ¿Por qué no? Porque el cortisol es una hormona esteroidea y sí pasa a la membrana celular y de hecho tiene receptor intracelular, ¿sí? Pero hay otras que no, que sí necesitan una cascada de señalización, ¿ok? ¿Eso hacia allá va dirigida la pregunta o hay algo más que Sí, ahora sí comprendí, profesor. Ok, no, de eso se trata, por eso son buenas las discusiones. ¿Hay alguien más? Que están saliendo preguntas buenas, ¿eh? ¿Quién más quiere Profe, preguntar? En base a lo que preguntó Juan, ¿quiere decir que los segundos mensajeros solo van a aparecer cuando existe una hormona que no permea la membrana? Como para llevar la señal. Generalmente, o porque hay otras cascadas más complicadas que sí van a requerir, aunque la hormona sea esteroidea, también puede haber segundos mensajeros. Porque bueno, repito, esto va a depender de la hormona y de la reacción específica. Porque recuerda que las hormonas, no todas las hormonas tienen varias funciones, ¿ok? Y como dependiendo a dónde vaya a llegar, por decirlo así. Exactamente, el cortisol, por ejemplo, y el cortisol porque es el que más yo he trabajado. El cortisol, cuando llega al hígado tiene una función, pero cuando llega a otro lado tiene otra función. La adrenalina cuando llega al músculo tiene una función, pero cuando llega al corazón tiene otra. Entonces, la cascada de señalización que hay en cada una de esas células es diferente.
es diferente. Por eso explicamos al inicio de clase que es un mecanismo general, pero no hemos explicado para cada hormona. O sea, eso sería solamente un curso exclusivo de mecanismos de traducción de señales hormonales, y eso nos puede durar un semestre entero. Bien, ¿quién más? Más nadie. Bueno, entonces, esta clase ahora acaba a las 10:35, son las 10:21, así que hemos dado bastante clase. Aún así voy a redactar las preguntas porque siento que es muy bueno. Bueno, y pregunto, entonces finalizando, me gustaron las preguntas al final, me parece que de esto se trata, y gracias por el muscular, porque honestamente se me había pasado, pensé que ya lo había discutido. Pues si no hay más preguntas, yo hago las preguntas y me las responden. Pues. Chao, chicos. Chao, profe, gracias por todo. No, profe, gracias por responder. Buen día. Ya tienen el material de los sentidos para mañana, pues métanla eso también. Ok, profe, que tenga buen día. Dale, profe. Chao, chao. Pase buena tarde.